Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Oiréis de guerras, rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros. Y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, en Cristo Jesús, y amigos que tampoco todavía no conocéis a Cristo, los que tampoco no conocéis a Cristo, la profecía de la palabra de Dios se está cumpliendo. Todo lo que está escrito se está cumpliendo tal como está escrito en la palabra de Dios. Podemos ver aquí en el principio que dice, donde hemos leído: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Muchos vendrán y dirán: yo soy el Cristo, yo tengo la verdad. Muchos dicen: vive Cristo en mí, pero Cristo no vive en él. Hoy en día, cuántas congregaciones, cuántas iglesias, cuántas denominaciones dicen: yo soy la verdad, nosotros tenemos la verdad. La palabra de Dios dice que solo la verdad encontramos en Cristo Jesús, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Solo en Cristo encontramos la verdad en su palabra. Nosotros sí podemos tener a alguien por referencia, un pastor por referencia, para que nos apoye en la palabra de Dios, para que crezcamos edificándonos en la palabra de Dios, más en sabiduría, aprendiendo más de la palabra de Dios, que siempre hay hombres de Dios que pueden enseñar la palabra de Dios, pero siempre debemos mirar si están correctos en la palabra de Dios, si están diciendo la verdad. Siempre debemos buscar en la palabra de Dios si esos ministros, esos pastores dicen la verdad en Cristo Jesús. Aquí dice: mirad que nadie os engañe. Debemos mirar, debemos buscar en su palabra. Debemos estar con los ojos abiertos. Hoy en día hay muchos falsos que no te predican la verdad. Dice un versículo en la palabra de Dios: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Por avaricia muchos utilizarán el evangelio por negocio. Hoy en día, ¿cuántos utilizan la palabra de Dios por negocio? Y por causa de eso, el amor de muchos ha enfriado. El amor de muchos ha enfriado. Muchos se apartan del camino de Dios. Muchos pierden la salvación por causa de que muchos son piedra de tropiezo. Hay mucha piedra de tropiezo en el camino, pero nosotros tenemos que mirar a Cristo Jesús. Nosotros tenemos que buscar nuestra salvación. Tenemos que mirar por nosotros mismos. Aleluya. Oh Señor, aleluya. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Estamos escuchando, estamos en el 2023. Y sí, es verdad, siempre hubo guerras. Pero estos tiempos cada vez hay más guerras. Hace unos días he visto en el periódico que mataron unos 200 y pico mil
ahí en el país este, ¿cómo se llama? En Rusia, no, en el otro país. No me sale ahora en la cabeza. Ucrania. Ahí en Ucrania mataron y 200 y pico mil. O me parece que los ucranianos mataron a 200 y pico mil rusos. No lo sé. Esperen un poco. A ver si lo veo. Aquí. A ver. Sí, aquí. Fuerzas ucranianas eliminan a 275.460 invasores rusos. Es terrible, amados. Es terrible. 275.000 muertos. Y no son solo 275.000. Muchísimos más. 275.000 invasores rusos. Y si ponemos ucranianos, y si ponemos en un año, en 2 años, imagínate todos los que mueren sin Cristo Jesús, sin haber aceptado a Cristo Jesús. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es necesario que busquemos nuestra salvación. Es necesario que miremos por nuestras almas, por la vida eterna. Debemos buscar la salvación. Y la salvación solo la encontramos en Cristo Jesús. Aquel que murió en la cruz del Calvario. Aquel que dio su vida por nosotros, por mí, por ti. Él dio su vida por todos nosotros. En el libro de Isaías 53, una profecía 700 años me parece antes de Cristo. Es una profecía que se cumplió 700 años antes de Cristo. Y es una profecía que se cumplió con Cristo Jesús. Isaías Dios. Espera, a ver. Tengo por aquí apuntado. Ay. Sí, Isaías 53, aquí. Dios desde los cielos. Dice el necio en su corazón. Estos salmos. Por eso no estaba. Pero Isaías. Estaba en salmos. Por eso. Ay. Oh Jesús, aleluya, tú eres santo, Padre amado. A ti sea toda la gloria. Sí, Isaías 53, hermano. Aquí. Amados, esta profecía 700 años antes de Cristo, esta profecía, el profeta Isaías había profetizado que Cristo iba a morir en la cruz y Él iba a llevarse todos los pecados, todos nuestros pecados se los iba a llevar en la cruz. Veamos cómo dice en Isaías: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor. Subirá cual renuevo delante de él como raíz de la tierra seca, y no hay parecer en él. Jesús ahora, mira cómo lo está diciendo, no hay parecer en él. Está hablando del Señor Jesucristo,
que no había parecer en él. No ahora como lo ponen los católicos con una cara hermosa, ahí como la imagen. Hermano, la idolatría es un pecado. Dios no habita en esas imágenes. ¿Quién te va a decir que ese es Jesucristo? Ese no es Jesucristo. Ese no es Jesucristo. Esa imagen la inventó un pintor. ¿Quién te dice a ti que ese es Jesucristo? Ese no es Jesucristo. No hay parecer en él, ni hermosura. La veremos más sin atractivo. Jesús era sin atractivo. Y ahora lo ponen como pelo largo en las películas. ¿Quién puede afirmar que tenía pelo largo o el pelo corto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe, amados hermanos. Despreciado y desechado entre los hombres. Fue despreciado, fue desechado, lo escupieron. Los fariseos lo despreciaban, porque él decía la verdad, y a muchos no les gustaba la verdad. Cuando nosotros hablaremos la verdad contra muchos falsos, no les va a gustar la verdad. Dice la palabra de Dios, seréis aborrecidos a causa de mi nombre. Cuando nosotros decimos la verdad según la palabra de Dios, a muchos no les van a gustar. A muchos no les van a gustar. Y aún hasta los impíos, hasta los que no son convertidos. Porque dice la palabra de Dios, el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios. Hoy en día muchos pueden decir, somos todos hijos de Dios. No es verdad, no es verdad, no somos todos hijos de Dios. La palabra lo dice claro en 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, le pertenece al diablo. Cuando nosotros pecamos, le estamos dando la autoridad al maligno para apoderarse de nuestra alma. ¿A quién le pertenece tu alma? ¿A Dios o al diablo? Hoy es el día que aceptes a Jesucristo como tu Señor y Salvador y entregues tu alma, tu corazón a Jesucristo. Él te quiere salvar, Él te quiere dar paz. La paz que Dios da sobrepasa el entendimiento humano, sobrepasa nuestro entendimiento. Aleluya. Oh, Shivara Yabakai. Aleluya. Santo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos el rostro de él. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. El castigo de nuestra paz, hermanos, él se llevó. Él sufrió un gran dolor, el castigo de nuestra paz. Ahora tenemos paz en Cristo Jesús. La paz que el mundo da es pasajera. En el mundo no tenemos paz. Tú puedes tener paz, pero esa paz es una paz que es mentira. No es una paz verdadera. La paz verdadera solo te la puede dar Cristo. La paz verdadera solo nos la da Cristo. Solo la tenemos en Cristo Jesús, la paz verdadera. Aleluya. Con Él enfrentamos las dificultades, enfrentamos la prueba, enfrentamos la ansiedad. Con Cristo Jesús todo lo podemos. Si estamos en Cristo Jesús. No hay ansiedad, no hay dificultad en Cristo Jesús. En Cristo Jesús tenemos paz.
En el mundo tendremos aflicción, pero confiad, dice el Señor, porque yo he vencido al mundo. Aleluya. Debemos confiar en Cristo Jesús. Aleluya. Oh, hermanos, aleluya. Amados, confía en Cristo Jesús. Confía en el Señor. La profecía, volvemos, la profecía se está cumpliendo. 700 años después, antes de Cristo, 700 años antes de Cristo, se cumplió la profecía. Cristo murió en el Calvario y Él resucitó al tercer día. Oh, Shibarakayavai. Aleluya. Y dice así la palabra de Dios. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Podemos ver, amados, que se está levantando nación contra nación. Ucrania, Rusia y otras naciones en todo el mundo se están levantando. Hombre contra hombre. Padre contra hijo, hijo contra padre, madre contra hija. Unos a otros se aborrecen, pero dice su palabra que Cristo es amor. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda. La verdadera familia de Dios se aman. Dios quiere unir a las personas en el cuerpo de Cristo, que estemos injertados en el cuerpo de Cristo y que seamos una familia en amor, que amemos a nuestros hermanos en Cristo Jesús, que estemos en Cristo Jesús. Cuando estamos en Cristo Jesús, no tenemos ansiedad. Cuando estamos en Cristo Jesús, estamos gozosos. No hay ninguna prueba que nos pueda debilitar. No hay ninguna prueba que nos pueda entristecer. Porque si estamos en Cristo Jesús, somos más que vencedores, dice la palabra de Dios. Aleluya. Oh, Señor. Y habrá pestes, hermano. Dice la palabra de Dios, habrá pestes. Hay pestes, coronavirus, el ébola. Cada vez seguirá habiendo más enfermedades, más pestes. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Este año hemos visto que en 2023, este año, hubo también un terremoto en Marruecos. Terremotos en diferentes lugares. La profecía de la palabra de Dios se está cumpliendo tal como está escrito. Hay terremotos en diferentes lugares del mundo. Aleluya. Esto es principio del fin. Esto es principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hay algunos cristianos que son aborrecidos, los matan por causa del nombre de Cristo. Pero dice la palabra de Dios, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Hermanos, no nos hagamos tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y el ladrón mina y hurta, donde el ladrón roba. Hagamos los tesoros en el reino de los cielos. Busquemos nuestra salvación. Únete al cuerpo de Cristo. Únete. Sé un creyente más en Cristo Jesús. Porque solo en Él tenemos vida eterna y salvación.
Sé un hijo de Dios. Únete a la familia de Dios. Aleluya. Amigo, tú que no crees en Dios o no te quieres acercar a Dios, no quieres creer en la palabra de Dios, amigo, te voy a decir algo. El infierno es muy real. Muchos te hablan solo Dios es amor. Pero la palabra de Dios dice también, Dios es fuego consumidor. Este mensaje que he dado anterior es por amor. Cristo nos ama. De tal manera Dios amó al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Este mensaje es de salvación. No rechaces la palabra de Dios. No rechaces a Cristo Jesús que murió en la cruz por nosotros. Porque hay una condenación. Hay un lago de fuego que fue preparado para el diablo. Pero todos aquellos que rechazan la salvación, todos aquellos que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador, le pertenecen al maligno, como hemos visto antes en primera de Juan 3:8, que dice, el que practica pecado es del diablo, el diablo se apodera de nuestras almas cuando nosotros pecamos. Busca a Dios antes de que sea tarde. Jesús te ama, Dios te ama, Dios te bendiga.